Bueno, la anterior clase habíamos visto conceptos sobre canales de información. Y habíamos dicho que un canal de información viene determinado por un alfabeto de entrada, un alfabeto de salida y un conjunto de probabilidades condicionales, ¿no? Este es el esquema de un sistema de información donde un mensaje es enviado, es codificado, el mensaje pasa por un canal, el mensaje es recibido, lo decodificamos y el mensaje llega al remitente, ¿no? Al receptor. Habíamos hablado un poco del Binary Symmetric Channel. Más fácil es BSC, porque mi inglés no es bueno. Eh, Habíamos visto también cómo se puede aplicar lo que son los canales de información con este ejemplo sencillo, ¿no? Luego habíamos visto relaciones entre probabilidades de un canal y esto es un poco ya recordando, ¿no? Sea un canal, R símbolos de entrada y S símbolos de salida, sea además su matriz P, los símbolos de entrada se eligen de acuerdo con sus probabilidades. Los símbolos de salida aparecerán de acuerdo con otro conjunto de probabilidades. O sea, si esta parte nos indicaba cómo se generaba la matriz, ¿no? Y ahí tenemos algunas propiedades. Las probabilidades de A sub I y la matriz P son siempre conocidas. O sea, habíamos dicho que en un ejercicio de canales no bien nos tienen que dar la matriz P y las probabilidades de A sub I. A partir de estas se hallan las probabilidades de B sub J con las probabilidades condicionales, que va a ser la matriz P, ¿no? Pero no viceversa. Y ahí estábamos recordando un poco de lo que habíamos llevado en estadística, ¿no? El teorema de Bayes o la ley de Bayes, que va a ser muy útil a la hora de hallar las probabilidades y también las denominadas probabilidades hacia atrás. Aquí hemos mostrado algunas equivalencias, ¿no? De esta fórmula, cómo podemos despejar y podemos obtener estas ecuaciones. Habíamos hablado de las entropías, perdón, a priori y a posteriori, dando algunas características, ¿no? Como que la probabilidad de B sub J es la probabilidad de salida a priori del signo B sub J si no se sabe el símbolo de entrada que se envió. Por el contrario, la probabilidad condicional, dado A sub I, que se daría B sub J, es la probabilidad de salida a posteriori del símbolo B sub J si se sabe que el símbolo de entrada que se envió fue A sub I. Y es viceversa, ¿no? Cuando se trata de A sub I. Cuando es condicional, se sabe. Cuando es propiedad independiente, no se sabe, ¿no? Es algo similar a lo que habíamos avanzado en fuentes de memoria nula y fuentes de Markov. O una fuente de memoria nula no recordaba, no le importaban los símbolos que aparecían anteriormente y todas las probabilidades eran independientes. Por el contrario, las fuentes de Markov era recordado. ¿No ve? Algo así. Y tendríamos la entropía a priori. Estaba dada por la sumatoria de las probabilidades independientes por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad. Esta fórmula igual es conocida. ¿No ve? Habíamos llevado igual entropías en fuentes de memoria nula, en fuentes de Markov. Lo propio la posteriori. Habíamos hablado de del primer teorema de Shannon, ya refiriéndonos a la entropía a priori y a posteriori. Y la generalización del primer teorema de Shannon, como también se lo asemeja en códigos, está dada de la siguiente manera. Para la extensión lo mismo, ya sea acercándose al límite. Esta parte no le voy a dar mucho hincapié porque
no van a resolver en su examen teoremas, o sea, que no vale la pena retundar mucho en esto. Y ahí también para su conocimiento en general, no más que todo, cuando el límite n tiende a infinito, este se iguala a la información mutua. Recibe el nombre de equivocaciones, o sea, la información mutua recibe el nombre de equivocación de A con respecto a B o equivocación del canal. Y de esa manera nace esta fórmula. Hay un formulario que lo voy a subir a la plataforma. Esa parte de información mutua, junto con estos dos videos, porque ya hemos acabado, con hoy vamos a acabar lo que es la teoría, ¿ya? A la siguiente ya vamos a hacer ejercicios con ese formulario que les voy a mandar. Eh, en general, el formulario, cuando yo pasaba clases con el licenciado Clavijo, en el examen lo sabíamos poder usar. Ahora no sé cómo será en virtual, ¿no? Claro que van a poder usarlo, pero no sé si les dar el tiempo. Que he visto que para ustedes, a diferencia del presencial, el licenciado hace más preguntas que cuando era examen presencial. Me confunde eso a mí un poco. Pero bueno, ustedes también les debe faltar tiempo, por eso les decía. Y aquí hemos visto algunas propiedades también, ¿no? Por ejemplo, HDA es la incertidumbre promedio o sorpresa de la entrada de A del canal antes de observar la salida de B del canal. HDA dado B, perdón, HDB dado A es la incertidumbre promedio de la entrada de A del canal después de observar la salida de B del canal. La diferencia de estas dos es la reducción de la incertidumbre promedio de entrada A del canal provisto o resuelto por él. Bueno, se denomina entropía condicional, que es un promedio de entropías, por lo que adopta siempre un valor no negativo. Recordemos que la entropía inclusive se la puede dañar la negra entropía, ¿no ve? En fuentes de Markov o fuentes de memoria nula. Lo mismo se aplica acá. Solamente que la diferencia es que ya no hablamos de fuentes, sino hablamos de canales. Nada más. Y si ustedes miran el libro de Abramson, las fórmulas donde nos muestra las propiedades de la entropía cuando utilizamos fuentes, compararlas con estas que se las he puesto acá, prácticamente son iguales. Listo. Hasta ahí habíamos avanzado a la anterior clase. Ahora vamos a tocar el punto de información mutua. Para un alfabeto de entrada A y un alfabeto de salida B, la información mutua entre A y B se define como, y ahí está, la información de A y B es la diferencia. Esto asemeja, o sea, a esto, ¿no ve? Por eso es que en la anterior clase habíamos hecho hincapié en esta parte, explicando a detalle qué es HDA, HDB dado A y la diferencia. Producto de eso, nosotros ya tenemos la información mutua, que va a ser la diferencia de estas entropías. La entropía condicional puede ser considerada como una medida del ruido en el canal. O sea que a través de esta entropía nosotros vamos a hallar el ruido que hay, o sea, la interferencia, en otras palabras, que puede haber en un canal cuando se envía un mensaje a través de cualquier medio, ¿no ve? Por ejemplo, si nosotros en el ejemplo más común que podemos tener es cuando enviamos un mensaje a través de WhatsApp, si es que si es que el servicio de internet o la red de datos móviles o cualquier instrumento que nosotros podamos eh, tener a la mano para recibir ese mensaje vía internet está defectuoso, puede estar el switch o puede ser, no sé, que haya una tormenta eléctrica. Esa
Esa interferencia, a eso se llama ruido. Entonces, a partir de la cual la información mutua puede presentar los siguientes casos. Cuando sea sin ruido, perdón, y ambiguo. Cuando es sin ruido, la entropía condicional es cero. Entonces, la información mutua es igual a la entropía de A. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la información mutua es la resta. Y si uno se anula, entonces va a ser solamente la entropía de A. ¿Ve? Ahora, con ruido es cuando la entropía condicional es mayor a cero. Pero esta condición sí o sí tiene que cumplirse. Que la entropía condicional tiene que ser menor a la entropía de A. ¿Por qué? Porque la información mutua nunca tiene que ser negativa. De eso se van a acordar en su examen. Si es que algo raro ven negativo, porque en este ejercicio es todo positivo les tiene que dar, es que algún cálculo o algo están haciendo mal. O puede ser que el ejercicio no esté bien planteado. ¿Ya? Y ambiguo. Si la entropía condicional es igual a la entropía de A, entonces la información mutua es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sabe si hay ruido o no hay ruido. ¿Ya? Por eso son iguales. La información mutua puede expresarse también como, y tenemos la sumatoria de A, la sumatoria de B, y las probabilidades de A, B, y el logaritmo de la probabilidad de A, B sobre las probabilidades independientes. O también dado se puede escribir de esta manera, ¿no? Con las probabilidades condicionales. Entonces decimos que la información mutua de la extensión de orden n de un canal viene dada por la siguiente ecuación. Y esto habíamos avanzado en fuentes de memoria nula, ¿no ve? Cuando nosotros demostrábamos que la entropía de un orden n es igual a la entropía de orden 1 o de orden 0 por Sn. Es lo mismo en este caso, pero hablando de información. No la entropía, o sea, no confundan con la entropía condicional ni la entropía de A. Si bien el término es el mismo, aquí lo que importa es la información mutua. Ya, porque a lo largo de estos capítulos lo que vamos a hallar es la información, eficacia, eficiencia, también las entropías, pero lo más relevante es la información. ¿Ya? Listo. La información mutua, como les decía, no es negativa. Es decir, tiene que ser mayor o igual a cero. Puede ser cero, pero no puede ser negativa. La información mutua será nula si solo si se cumple esta condición, ¿no? Que la probabilidad de A sub i, B sub j sea igual a las probabilidades independientes, estadísticamente independientes, pues. La información mutua es simétrica, es decir, que da lo mismo si encontramos la información mutua de A dado B o de B dado A. O sea que es conmutativa a partir de la información mutua. Ahora, ¿por qué es conmutativa? ¿Alguien me puede decir? Alguien tal vez tiene... O sea, por simple lógica, ¿por qué la información, o sea, la información mutua será conmutativa? ¿Nadie? A ver, sobre todo todos se han salido. Ah, no, se han entrado más. ¿Alguien me puede decir? Bueno, la información es simétrica, o en este caso conmutativa, porque ya sea que A mande el mensaje y reciba B, o B mande el mensaje y reciba A, el canal va a ser el mismo. Por eso es que la información puede ser conmutativa. ¿Ya? A partir de la información mutua se puede hallar la entropía afín. Ya estamos hablando, asemejándonos a lo que habíamos llevado, ¿no ve? ¿Qué será? Y ya está la forma. La entropía afín es igual a la sumatoria de las entropías A y de B menos la información mutua.
Listo, aquí tenemos un pequeño esquema donde se relacionan las entropías con la información mutua. Como un conjunto está representado la entropía condicional de X dado Y, perdón, de Y dado X. Y como otro conjunto está eh, seleccionado, ¿no? En otro diagrama de Venn, la entropía de X dado, no, de Y dado X. Y como una intersección tenemos la información mutua. Y en nuestro universo tenemos la entropía de X, la entropía de Y y la entropía de X, Y. Canal sin ruido. Un canal definido por una matriz con un elemento y solamente uno, cada columna se denomina canal sin ruido, donde la información mutua tiene que ser igual a la entropía de A. En este caso, si la información sería B dado A, sería la entropía de B. Igual vamos a aprender allá las probabilidades hacia atrás. Eso tal vez no está en media clase, pero con el método que yo les enseño, que es un poco más fácil, para mí es más fácil, ¿no? No sé, cualquier método que utilicen en el examen, contar que llegan a la solución, va a estar bien. Pero hay distintos métodos. En el Abramson hay como 3 métodos para hallar la probabilidad hacia atrás. Igual vale. Cualquiera que ustedes aprendan, igual. Canal determinante o determinístico. Un canal definido por una matriz con un elemento y solo uno, distinto de cero en cada fila, estamos hablando de filas, ¿no? A diferencia de este que hablábamos de columnas. En este caso hablamos de filas. Recibe el nombre de canal determinante, donde la información mutua es la entropía de B. Cabe recalcar que aquí, si fuera B dado A, sería la entropía de A, el canal determinístico determinante. Canal simétrico. Un canal es simétrico si su matriz P cumple las siguientes propiedades. ¿Ya? Todas sus filas tienen los mismos elementos. Todas sus columnas tienen sus mismos elementos. O sea que la matriz tiene que ser igual, ¿no? O sea, la matriz P, tanto en filas y columnas. Canales en serie. Consideremos un canal con un alfabeto de entrada A de R símbolos y un alfabeto B de S símbolos, conectados en serie con un segundo canal. El alfabeto de entrada de este segundo canal es idéntico a B y el de salida de T símbolos se reconoce como C. Ya esto parece trabalenguas, pero más facilito. Cuando tenemos la matriz de A, B multiplicada por la matriz de B y C, esta me da A y C. ¿Por qué? ¿Se acuerdan multiplicar matrices? ¿Cuál era la condición? Bueno, hay que recordar un poco de álgebra lineal en esta parte, pero eh, es como la transitividad que ya hemos aprendido en cálculo, ¿no? Eso sí, nos han hecho aprender como el Padre Nuestro. A dado B, y si B es igual a C, entonces por lo tanto A es igual a C, algo así. Por lo tanto, este canal en serie tiene que tener un elemento, o sea, al medio, por así decirlo, en común, para que nosotros tengamos este resultado. ¿No ve? ¿Se están teniendo alguna duda, consulta hasta ahí? ¿Dudas? Nada, ya. Así se puede definir los canales en serie cuando, aquí está las probabilidades de A sub I, B sub J, dados C sub K es igual a la probabilidad de C sub K, perdón, la probabilidad de B sub J dado C sub K, para todo I sub, para todo I J K.
También se puede dar la probabilidad de A sub I, B sub J, C sub J, dado A sub I es igual a B sub J, dado A sub I para todo I, J, K. Puesto que la información mutua es la diferencia de las entropías y que la información mutua de A y C es la diferencia de las entropías, entonces podemos decir que la información mutua es mayor o igual que la información mutua de A y C. Si y solo si la probabilidad de C dado A es igual a la probabilidad de B dado A. Cuando la probabilidad de C dado B sea distinto de 0. Esto igual con los ejemplos y vamos a entender mejor a qué se refiere con canales en serie. Pero eso sí, vamos a tener que recordar, o sea, cómo multiplicar un poco de matrices y también las determinantes. Listo, hemos llegado al último subtítulo de, de esta teoría, que sería la capacidad de un canal. Para un alfabeto de entrada A y salida B, se define la capacidad del canal como el máximo valor posible que pueda adoptar la información mutua entre A y B. Cuando se consideran todas las distribuciones de probabilidad de A y tenemos dado esta fórmula. Esto más que todo lo vamos a recordar, ¿sí? Yo sé que ustedes deben estar más, tal vez, eh, familiarizados con los números, porque en mi caso ha pasado tal vez más tiempo, ¿no? Que el de ustedes que tal vez están llevando OP2, haya la maximización, ya tienen alguna idea. Pero esto hemos llevado tanto en cálculo y algo en OP2, los que están llevando. En cálculo, por ejemplo, el cálculo 1 nos hacía maximizar. ¿Se acuerdan de eso? Algo así vamos a hacer en esta parte. Algo asemejado. No, no tan profundo, pero sí algo así. Las propiedades de un canal son que ese canal tiene que ser mayor a cero y ese canal es menor o igual al maximizar la entropía de A. Listo. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? ¿Se ha entendido o no se ha entendido?